Ya, ahora sí, muchachos. Bueno, ya. Eh, Buenas tardes con todos. Les saluda Alan Salcedo Soto, soy médico residente de segundo año de ortopedia y traumatología. El día de hoy vamos a hablar sobre las fracturas expuestas. El objetivo de la presentación del día de hoy es para poder concientizar a la población acerca del conocimiento sobre las fracturas expuestas y las medidas iniciales que tener cuando un paciente ingresa por emergencia o está al alcance para poder ayudar las medidas iniciales, ¿no? Los primeros auxilios, para que esto conlleve pues a un mejor pronóstico y el paciente pues disminuya el riesgo de generar osteomielitis o riesgos como infecciones y otras complicaciones más en la parte de los huesos, ¿no? Definición. Una fractura abierta se comporta como una herida en la piel y partes blandas y que comunica desde el exterior hacia la parte del tejido óseo. En cuanto a la epidemiología, es más frecuente en el sexo masculino y el grupo etario es la población económicamente activa de los 26 a los 30 años y son más frecuentes las diáfisis de tibia. La causa más frecuente son los accidentes de tránsito como primera causal, posteriormente accidentes laborales, armas de fuego y caídas de alta energía. En cuanto a la evaluación inicial, nosotros encontramos un accidente de tránsito que son encontrados por terceras personas. Entonces, lo que hacemos es la inspección y palpación de las extremidades y lo que debemos ver, pues, es netamente ver si hay o no una exposición ósea, si hay sangrado, si hay deformidad, si hay algún dolor intenso a la movilización o a la palpación de las extremidades. Y necesitamos evaluar la parte de la piel, ¿no? Las partes blandas, lo que recubre la parte de los huesos. Cuando nosotros encontramos una lesión, nosotros la clasificamos, ¿no? De acuerdo al mecanismo de lesión, el estado vascular de la extremidad, el tamaño de las heridas que comprometen la piel y partes blandas, la fragmentación y desvitalización del hueso, el volumen de la pérdida ósea, el grado de contaminación bacteriana, ¿no? Y a esto se añade también el tiempo de exposición del tejido óseo y al no ser tratado, ¿no? ¿Cuánto tiempo demora hacia tomar las primeras medidas, primeros auxilios, así como la limpieza quirúrgica, ¿no? Entonces, para nosotros, empezar a clasificar para que podamos ver más o menos cómo nos puede guiar en cuanto al protocolo y qué medidas tomar. Tenemos una primera clasificación, ¿no? La primera clasificación de acuerdo al tamaño de la herida, 1, 2 y 3. Fractura 1, tipo 1, de acuerdo al tutor Gauchox, que la usó en 1965, es una fractura herida puntiforme con escasa lesión de partes blandas. Tipo 2 es riesgo de necrosis de la piel y tipo 3 ya es con pérdida de sustancia, no hay una necrosis de la piel o por el mismo mecanismo de lesión hay una pérdida de las partes blandas. Tenemos otra clasificación que hasta la actualidad está vigente y es muy importante porque nos guía en cuanto al uso del antibiótico y también nos guía en cuanto al pronóstico y medidas que debemos tener. Es la clasificación de Bustillo y Anderson. Nosotros tenemos el tipo 1, que es una herida con una extensión menor de 1 centímetro. Generalmente se asocia a una lesión de baja energía, la contaminación es mínima y si hablamos de trazos de fractura,
Generalmente se asocian a trazos transversos, simples o oblicuos cortos, ¿no? Y lesión de vasos, nervios sanguíneos, nervios, y daño de partes blandas es mínimo y con contusión muscular. Grado tipo 2 es una laceración mayor a 1 centímetro, pero menor a 10 centímetros. La energía es moderada en estos casos. El grado de contaminación es moderado. Y la complejidad del trazo generalmente se asocian a fracturas transversas simples o oblicuas cortas con mínima conminución. Tampoco se asocia a lesiones neurovasculares. Y el daño de partes blandas es mínimo o moderado con un grado de aplastamiento, ¿no? Y vienen el grado tipo 3. El grado tipo 3 se caracteriza también porque se subdivide en A, B, C. El tipo 3 es toda laceración o toda lesión de las partes blandas que compromete más de 10 centímetros. Generalmente se asocia a una energía alta, grado de contaminación alta y la complejidad del trazo ya es mayor, ¿no? Una conminución multifragmentaria o polisegmentaria, etc. Entonces, en estos casos se subdividen A, B, C. Y las heridas por arma de fuego también se encuentran incluidas acá, ¿no? En el 3A para adelante. Entonces, ¿por qué se diferencian el tipo 3A, B, C? El tipo A es porque hay una cobertura en las partes blandas. El tipo B, a diferencia, no hay una cobertura en las partes blandas, o sea, no llega a cubrir y hay una exposición ósea. Y el tipo C es porque ya se asocia a un daño neurovascular, es decir, la fractura por la fractura misma o el mecanismo de lesión propio del accidente, del evento ocurrido, causa un daño neurovascular de nervios y vasos sanguíneos. Entonces, ahí vemos la clasificación de Gustilo Anderson, 1, 2 y 3, A, B, C, ¿no? Hay otra clasificación que nos sirve, la de Western de Schern. Es una clasificación que también está vigente, que es desde el año 1984. Y lo que ve es el daño de partes blandas, ¿no? Y lo clasifica según la lesión de tejidos blandos. Entonces, el grado 1, hay una herida con contusión cutánea escasa, nula, y una contaminación bacteriana desdeñable, ¿no? La configuración de la fractura es leve, ¿no? Trazos simples. Grado 2, se presenta una contusión de la piel y los tejidos blandos con contaminación ya moderada y una fractura de gravedad variable. Y grado 3 es una herida ya altamente contaminada con destrucción de amplia de tejidos blandos y además hay isquemia y conmoción importante. Grado 4 ya incluyen las amputaciones totales o subtotales. Entonces acá la asociación es la 1 a baja energía, la 2 se asocia a energía una moderada, la 3 a una alta energía y el tipo 4 que generalmente se asocia a amputaciones ya es con una energía extrema, ¿no? Listo. Nosotros también tenemos vigente la clasificación AO, que es una clasificación internacional que nos permite pues ver cómo clasificamos las fracturas y además también hay clasificaciones AO para la parte tegumentaria, o sea, partes blandas, eh, para las partes tegumentarias abiertas y tegumentarias cerradas. Bien. La clasificación AO también podemos diferenciarla para la parte músculo-tendinosa y neurovascular. El sistema de clasificación de MES es una clasificación que nos permite ver el riesgo de una amputación y la probabilidad de que ese miembro no pueda o no pueda continuar, ¿no? Es decir, se debe amputar, se debe extirpar, ¿no? Por el tema del compromiso neurovascular que tiene. Entonces, tiene unos ítems, son 4 ítems, que sumados los puntajes, es una clasificación predilectora de la amputación de una extremidad.
El manejo inicial es muy importante, ya que una vez identificada una fractura expuesta, o sea, con una comunicación hacia el exterior, entonces es importante entender que no se debe introducir la parte del hueso que está expuesta a la parte interna sin haber realizado previamente un lavado adecuado. Y lo que se debe hacer es inmovilizar y derivar hacia un centro de atención de salud para poder iniciar con las medidas iniciales, ¿no? Entonces, nosotros empezamos con el ABC de todo politraumatizado, evaluamos la parte neurovascular y lesiones asociadas de la herida, ¿no? Después, posteriormente, ya en el centro de salud o en el establecimiento de salud, se le toma rayos X, estudios de imágenes que de repente se le puede ampliar y con eso pues se llega a un diagnóstico, clasificación y con eso vemos deriva el tratamiento que le vamos a brindar y el pronóstico. Entonces, lo importante, y llamo a esto a la población para que pueda tener como objetivo primordial de esta charla el tema de la limpieza, el lavado profuso, la inspección de la herida y para retirar el material extraño y el debridamiento adecuado. El lavado de la parte perjudicada debe ser con abundante cloruro, debe ser llevado de la mejor manera porque de esto depende el pronóstico. Entonces, la solución que se usa como gol estándar es la solución salina, ¿no? Y ya otras sustancias que pueden ser añadidas como yodopovidona y otros, pero primordialmente el lavado es con solución salina en grandes cantidades, ¿no? Y generalmente de acuerdo a la clasificación, se puede usar para el tipo 1, 3 litros, para el tipo 2, 6 litros como mínimo, para el tipo 3, 9 litros como mínimo, ¿no? La clasificación también es importante porque para el personal de salud nos ayuda y nos orienta a qué antibiótico usar, ¿no? Por ejemplo, el tipo 1, el tipo 2, usamos cefalosporinas de primera generación. El tipo 2, también usamos cefalosporina de primera generación y ya se puede usar asociado a un aminoglucósido y el tipo 3 de igual forma. Entonces esto nos ayuda a qué antibiótico usar. Y dentro del manejo inicial recalco el tema del desbridamiento que se debe hacer con el objetivo de ampliar la herida para permitir identificar bien la zona lesionada, detectar materiales extraños, extraer, detectar tejidos que no son viables, necróticos, reducir la contaminación bacteriana y crear una herida que pueda tolerar la infección y que se pueda curar, ¿no? Bueno, ya esto es más avanzado, el cultivo de la herida y la vacuna antitetánica ya son manejos de acuerdo al personal de salud. Listo, entonces muchas gracias por la atención. Lo que he querido dar a conocer es un poco de las fracturas expuestas, entender que existe una clasificación, entender que se debe manejar dentro de las primeras 6 horas primordialmente, pero de lo contrario derivar a un establecimiento de salud, inmovilizando la fractura, derivándola para que se puedan tomar las medidas correspondientes y saber entender que el pronóstico depende mucho de cómo se tome la fractura desde un inicio. Muchas gracias. Si tienen alguna duda, por favor, pueden hacérmela llegar. Listo, muchas gracias con todos. Esa ha sido la charla de hoy día y procedo a las preguntas correspondientes. ¿Alguien tiene una pregunta? Puede hacérmela por el chat o también puede hablar.
Sí, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ya pasamos a la ronda de preguntas. No, también damos por culminada la reunión. Muchas gracias. Gracias por su atención.